Diálogo, un programa en el que tratamos diversos temas en un contexto abierto a la luz de la palabra de Dios. Acompáñanos y dialoguemos juntos. Muy buenos días, amada audiencia de Radio 760 y a todos aquellos que siempre nos acompañan en nuestro programa Diálogo. Es una verdadera bendición poder tener hoy un programa diferente, un programa en el que vamos a compartir de la vida diaria, vamos a compartir de aquellos desafíos que muchas veces nos toca enfrentar, para los cuales si nos preguntaran antes, nosotros diríamos no, por favor, eso no, porque no estoy preparada. Eso tampoco, porque yo no puedo tolerarlo. Pero el Dios que sobrepasa nuestro entendimiento sabe aquellas situaciones por las que Él va a permitir que nosotros atravesemos esos valles de sombra y de muerte en donde muchas veces creemos que las situaciones son más pesadas, pero hay uno que nos ayuda a llevarlas, a pasarlas y sobre todas las cosas a salir aprobados. Así es que bienvenidos, está conmigo hoy mi hermana muy querida de muchísimos años en el IMSS Central, ha trabajado en el Departamento de Damas y muchos otros que tal vez yo ni siquiera puedo mencionar, pero yo la puedo describir como una mujer fiel, una mujer a la que siempre he considerado muy templada, llena de mucha inspiración para otras mujeres por la paz que transmite. Ella es hermana Sandrita de Méndez. Hermana Sandrita, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, amada audiencia, amadas hermanas preciosas en el Señor. Para mí es una bendición y un privilegio grande poder compartir de mi vida, de la vida de mi hogar, lo que el Señor nos ha permitido vivir, cómo el Señor ha sostenido nuestra vida con su palabra, por la oración también, que son los pilares que sostienen nuestra vida, y la oración de muchas hermanas. Como bien decía hermana Albita, yo estuve trabajando para el Señor, estuve activando 20 años en el Departamento de Damas, estuve en Obreras hace muchos años. Últimamente también estuve en el grupo de intercesión, unas mujeres muy amadas por mí también, y son hermanas que estuvieron sosteniéndonos a mi esposo y a mí en esta prueba que pasamos, y cómo nos ha sostenido el Señor a través de la oración y la palabra. Hermanas, es tan importante que nosotros nos alimentemos de la palabra, porque eso es lo que sostiene realmente nuestra vida en el momento del embate, en el momento de que las olas se levantan. Bien tibia, cierto, literalmente tal vez no es, pero en nuestra alma así lo vemos. Y en Efesios 6:13 nos dan un consejo, ¿verdad? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. A veces llegan días a nuestra vida que quedan marcados en los calendarios con oscuro, porque son días en los que para la gloria de Dios algunas veces se recuperan, están acá sentados dando testimonio, pueden compartir de lo que ha pasado, y otras veces, como dice nuestro pastor, para la gloria de Dios no se recuperan y el Señor los lleva con ellos. Y de todas formas nosotros seguimos de pie, porque el que nos sostiene es el Señor. No son las circunstancias, no es nuestros amados y preciosos seres queridos, sino que es el Señor, ¿verdad? Entonces aquí dice que nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir. Fíjese, habla de, si resistir es porque ha habido una presión muy fuerte, ¿verdad? Dice, no resistió tal cosa, es porque no pudo más. Pero dice que nosotros, si tomamos toda la armadura, vamos a poder resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Aquí yo veo que hay dos peligros que se nos pueden venir encima. Uno de ellos es no poder resistir. Y bueno, vemos gente que apostata de su fe, gente que muchas veces reniega, no sale aprobada de esto,
y no hace todo, porque aquí dice habiendo hecho todo. Entonces tal vez no hacen todo, no se toma todas las herramientas que el Señor ha dado y por lo tanto no se puede estar firme. Pero hoy tenemos un testimonio de vida y Sandrita tiene mucho que contarnos, así es que yo quiero, Sandrita, que nos cuente, mientras usted transcurría ese mes de septiembre ya del año 2019. Estamos hablando de 4 años atrás. Usted tuvo un día normal. Cuéntenos un poquito qué pasó. Bueno, después de 30 años de estar en la casa, de haber criado a los hijos, nos vimos en la necesidad de ir a apoyar a mi esposo a la oficina. Entonces, pues yo estaba trabajando muy normal. A mí me habían diagnosticado hipertensa y sí tomaba mi medicina, pero la medicina no era la adecuada, los niveles que me habían mandado. Y en uno de esos días que yo venía para la casa, a mí se me subió demasiado la presión y la mano del Señor fue en mí, porque llegué a la casa sin novedad. Yo manejé mi carro y yo ya me sentía un poco mareada, la cabeza yo no la soportaba, pero el Señor me ayudó y hasta parqué el carro, yo entré a la casa. A mí me dio se llama microinfarto lacunar, porque son como lagunitas que a uno se le hacen en todo el cerebro, y a mí se me hicieron en toda la parte de arriba, la parte central, y yo perdí conocimiento. Me llevaron, mi hermana me auxilió llevándome al hospital. Bueno, hicieron todo lo que se pudo en los hospitales. Yo perdí conocimiento, no sé qué anduvieron haciendo conmigo, porque pasé por 3 hospitales en esa noche. Y el Señor me sacó con bien. Cuando pasó todo eso, a mí me llevaron con un cardiólogo muy bueno, era jefe del Hospital San Juan de Dios, jefe de cardiología de ahí. Cuando él vio la resonancia y me vio, en ese momento, él me dijo, venga, yo la voy a examinar primero. Y puso los exámenes en un lado, me examinó todita, los reflejos y todo. Incluso me hizo un electrocardiograma en ese momento, o ecocardiograma, cosas así. Y entonces cuando nos volvimos a sentar, me dijo, ahí estaba mi hijo, él me acompañó a la consulta y él le contó, él le narró todo, porque yo pues no tenía todo. No tenía conciencia porque la había perdido en ese momento. Exactamente. Entonces él dijo, lo que yo veo en estos exámenes no es lo que veo ahí enfrente, porque no era el cuadro que espera uno ver. Uh-huh. Por la misericordia de Dios, yo puedo decir que el Señor me sacó con bien, porque tenía un propósito más adelante para mi vida. Eso fue 6 de septiembre. Y pues a los 15 días mi vida ya fue normal, porque yo pude regresar todavía a la oficina a trabajar. Y trabajé un par de semanas todavía, cuando a Joel le dio... Viene la segunda parte. Miren, yo quisiera que habláramos de esta primera parte, porque hace exactamente 3 semanas a mí me dieron un diagnóstico también, después de entrar en una angioresonancia magnética, que no es un examen cualquiera, porque es ponerlo a uno dentro de una cápsula y con un montón de sonidos, uno se pone muy nervioso. Sí. Y el resultado fue igualmente muy fatal, como usted lo está narrando acá. Pasamos con mi esposo días muy, muy, muy duros, pero cuando llegamos de regreso buscando otro criterio médico, el doctor dijo lo mismo, Sandrita. Uh-huh. Dijo, tú no tenés eso. Si tuvieras eso, no estarías ahí sentada y no hubieras entrado caminando. Dijo, ¿verdad? Pero
sin embargo, el otro médico especialista en otra rama me había medicado para eso. Entonces, a veces vemos que el Señor está librándonos de cosas tremendas, de cosas terribles, y por eso es que nosotros tenemos que echar mano de nuestras armas ofensivas y defensivas y estar orando. Usted al principio puso ya una piedra angular, ¿verdad? La oración. ¿Por qué? Porque como cuerpo de Cristo se dio una noticia. Sandrita está en una situación delicada y delante del Señor empezaron a subir ese montón de voces en clamor, en oración, en súplica por su vida, y el Señor bendito la estabiliza, porque usted se estabilizó. Sí, me estabilicé completamente. Se estabilizó completamente y luego ahí empieza que sucede otro evento en su familia. Sí. ¿Qué pasó ahí entonces, el 19? Eso fue 18 de octubre. Joel empezó como con una gripe. Y Joel es su esposo. Es mi esposo, sí, mi esposo. Él empezó con una gripe y a él le daban gripes cada 2-3 años. Un hombre muy sano, nunca se enfermaba de nada, siempre trabajando. Y ese día él me dijo, yo no voy a ir a trabajar, si tú quieres te vas. Entonces yo le dije, no, si tú no vas, mejor me quedo a cuidarte. Y me quedé a darle sus atolitos, su sopita, lo que uno hace de mujer en la casa. Pero como a las 5 de la tarde él me dijo, Sandra, mira mi mano, y la tenía así empuñada y sin fuerza, ¿verdad? Yo le volví a abrir la mano y la mano se cerraba. Nos fuimos a un sanatorio y ahí nos dijeron que era deshidratación y nos dieron una medicina, nos dieron consejo, nos regresamos a la casa. Pero en la mañana, cuando nos levantamos, él me dijo, Sandra, ahora ya la otra. Entonces las dos manos las tenía empuñadas, pero sin fuerza. Sí, era como que habían perdido la elasticidad y por esa razón estaban cerradas. Estaban cerradas. Entonces ya nos fuimos a un sanatorio, le mandaron exámenes, se los fuimos a hacer, pero ese mismo día lo llegó a ver un neurocirujano, okay. Un neurocirujano que le mandó varios exámenes, pero y se los fuimos a hacer. Pero esa misma noche, él, después de haberle hecho la resonancia y todo lo que le mandaron, a él se le fueron las piernas, se le aguadaron. Él quiso levantarse de la cama. Yo siempre he sido muy dormilona, hermanos. Qué rico. Entonces, me acuesto y ya no puedo platicar. Yo acostada no puedo platicar porque dejo platicando a la persona, sí. Entonces yo me dormí completamente en el sanatorio, en la cama de a la par. Y yo no le oía que él quería ir al baño. Y Sandra, y como yo no le escuchaba, él se quiso bajar. Y él no se había dado cuenta que se le habían ido las piernas. Cuando él se quiso bajar, él se cayó de la cama con el somatón. Entonces yo desperté. Ay, ¿Y qué pasó? Y digo, a llamar a la enfermera y no lo podíamos levantar porque él estaba en el suelo. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que las piernas se le habían ido. Ya era el proceso, iba avanzando y estaba afectando sus nervios periféricos, ¿verdad? O sea, se dan cuenta, empezó por una mano, luego la otra, y luego ya, gracias a Dios, estando él en el hospital, se van también sus piernas, o sea, pierde movimiento y fuerza en las piernas. Sí. En ese momento ya era un cuadro muy preocupante. Sí, totalmente. Entonces, pues el neurocirujano sí nos engañó, hermana Albita, en todo esto, pues. Claro, suceden muchas cosas. A él lo operaron de las cervicales porque el neurocirujano dijo, son las cervicales. Y dijo, si usted no toma la decisión de operarlo mañana, él se va a quedar cuadraplégico. Entonces, platique con su familia, nos reunimos con mis hijos, con uno de ellos, fuimos a la clínica, el doctor, a hablar nuevamente y a él explicó lo mismísimo. Y lastimosamente no era eso. Por supuesto. No era eso. Él solo se aprovechó del momento para operarlo, para sacarnos el dinero, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces, lastimosamente. Y entonces al salir de la operación él salió peor
porque él salió a un intensivo, porque él ya tenía neumonía. A él el doctor lo operó con neumonía. Fue bien difícil haberle metido la anestesia, le metieron un tubo y todo. Fue fue una situación bastante delicada. Pero como en ese sanatorio era muy oneroso tenerlo, lo pasamos a un sanatorio de nuestro consuegro para tenerlo ahí para mientras, y ahí luego todos los exámenes se fueron con otro neurólogo y él dijo es Guillain-Barré. Ese es un virus, es una bacteria. No, es un virus. Es un virus, ¿verdad? Sí, es un virus que ataca... autoinmune. Sí. Que ataca el sistema... nervioso. El sistema nervioso central. Y entonces, él ya ha operado, Sandrita. Sí. Y operado, todo abierto de aquí de la garganta. Entonces, a mí me pintaron el cuadro, en qué sanatorio lo recibían, cuánto costaba la medicina, era carísimo. Y entonces con los hijos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Entonces el consuegro dijo, mi hijo trabaja en el San Juan de Dios, si se lo quieren llevar para allá, vemos cómo se hace. Este hijo del doctor empezó a hablar con otros médicos del San Juan de Dios y le dijeron, tráelo para acá. Y el Señor abrió puertas. Y yo le dije a mis hijos, si el Señor abre puertas en el San Juan de Dios, yo no tengo ningún problema en llevarlo para allá. Porque, hermana Albita, uno debe botar todo orgullo y todo prejuicio en esos momentos. Por supuesto. Bueno, y en todo momento, ¿verdad? Sí. Porque el Señor quiere limpiarnos y quiere llevarnos a un nivel de humildad siempre. Amén. Entonces, uno de los hijos dijo, hipotequemos la casa. Entonces yo le dije, yo mi casa no la hipoteco. Hizo muy bien. Porque he visto cuántas familias que pierden su casa y yo ya estoy vieja. Es lo que yo le dije, yo ya estoy vieja. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Enfermos y sin casa. No, la casa ya no la hipoteco. Entonces el doctor que nos había propuesto el San Juan de Dios, yo le dije a los patojos, yo lo llevo al San Juan de Dios, el Señor nos abre puertas. Y nos pusimos a orar. Ahí a la par de Joel nos pusimos a orar. Y sí le habíamos dicho a él, San Juan de Dios, pedimos una ambulancia y lo llevamos a la emergencia. Hermana Albita, duele el corazón de ver esa sala grandísima, llena de gente con tanta dolencia. Pero el Señor nos trató como hijos de rey. Amén. Porque Él pasó directo, bajaron unos médicos, 3 médicos lo examinaron, vieron su papelería, de una vez me dijeron, pase a registrarlo. Y yo llené papelería y rapidito. Y de una vez lo metieron a la sala donde tenían a toda la gente de emergencia. Le empezaron a hacer la punción lumbar para certificar lo que él tenía. Y eso era, pero inmediatamente, bueno, yo le digo ahorita inmediatamente, ¿verdad? Pero fueron horas. Un par de horas nada más. Ajá. La verdad que fue un par de horas que yo estuve ahí parada con este hijo del doctor que nos acompañó. Y a las 2 horas, como a las 2 horas, venía una doctora con cajas así, cargándolas. Y entonces se paró ahí con el doctor que me acompañaba, el amigo, y le dice, mire doctor, aquí llevo la medicina, las inmunoglobulinas se llaman. Llevo de una vez todo el tratamiento para el paciente que entraron y de una vez lo voy a apartar, se los voy a dar para que se lo lleven a intensivo, porque puede ser que se termine y se va a quedar a media su tratamiento. El Señor obrando, ¿verdad? Cada dosis, hermana, costaba 10,000 quetzales. Y eran 5 dosis. Pero no se las podían poner en un cuarto de hospital, tenía que ser en un intensivo. Los intensivos baratos cuestan 30,000 diarios. Correcto. Y con el riesgo que no sabíamos cuánto tiempo iba a ser. Y él estuvo 11 días en intensivo en el San Juan de Dios.
Mire, es una maravilla. Hagamos cuentas si nos vamos espantando. Sí. Yo bendigo en el nombre de Jesús al Hospital San Juan de Dios. Sí. Mi madre tenía un gran criterio del hospital, y por supuesto que cuando ella lo utilizó, ese hospital estaba nuevo. Pero realmente debemos orar porque Dios bendiga a esos hospitales, a los médicos que están en esos hospitales, a los pacientes que están en esos hospitales. Hermanos, creo que no nos debemos olvidar de los enfermos, como dice la palabra, ni de los presos, ¿verdad? Debemos estar orando siempre. A mí, como el Señor me ha hecho pasar por mucho proceso, y los valles por donde nos ha llevado es por hospitales. Entonces, yo créanme que cuando oro por los hospitales, yo oro con mucho clamor y lágrimas, porque realmente es muy doloroso las situaciones que se viven ahí, pero vemos al Señor obrando y provisionando, Sandrita. Ya ustedes tenían un intensivo de un hospital que realmente lo bendigo y le pido a Dios con toda mi alma, que más bien creo yo que deberíamos de pagar para ese hospital, ¿verdad? Contribuir, porque realmente es un hospital muy bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ya estaba diagnosticado y certificado el diagnóstico, que era ese virus de, ¿cómo es? Guillain-Barré. Guillain-Barré. Que ataca el sistema nervioso central. Y el hermano Joel a todo esto, ¿podía hablar? ¿Qué decía? No podía hablar. No podía hablar. No, a esas alturas él ya solo balbuceaba. Él tenía neumonía. Entonces estaba lleno de tubos por todos lados, bien monitoreado. Usted sabe cómo es un intensivo. Entonces él no tenía conciencia más que de dolor, ¿verdad? Él se quejaba porque él estaba inmóvil. Él estaba tirado prácticamente y sostenido solo con almohadas. Había que estarlo moviendo, y ustedes saben, los hospitales cada cierto tiempo los mueven, y él con sus ojos hacía señas de que él ya no aguantaba, pero uno no podía tocarlo, ¿verdad? Porque apenas si le arreglaba uno las almohadas, y las enfermeras están ahí, por favor no lo toque, ¿verdad? O sea, tienen muy buen control, muy buena atención, y ellos saben cómo, qué están haciendo, manipularlos a ellos, ¿sí? Pues el Señor a los 11 días lo sacó de ahí y se lo llevaron al 5º nivel para recuperarlo. Estuvo ahí otros 15 días. Entonces, mire, yo no hice ningún trámite, hermana, porque la verdad que yo soy un poco tímida, un poco bastante. Entonces, son lindas las dos con Ilmita. No sirvo para estar entrando así a las oficinas. Mire, me cuesta mucho. Y la misma trabajadora social me hizo un pase para que yo pudiera estar entrando cada hora para verlo. A todo esto no había habido pandemia, si no... No había pandemia, y si no, ahí me hubiera tenido que quedar, o me hubieran sacado. La hubieran sacado totalmente. Entonces me dieron permiso a mí y a mi hijo para que estuviéramos entrando a verlo. Y así fue en esa sección y en la otra, ¿verdad? Y pues el Señor lo sacó. Pero lo que nos sostuvo realmente, la palabra, hermana Albita. Fíjese que leyendo de Ana, ¿se recuerda usted de Ana? Sí, la tengo muy presente, y Reyes es nuestra lectura, y ahí lo vamos a encontrar. El clamor de Ana por un hijo, ¿verdad? Pero ella derramó su alma. Sí. Entonces, para ella, esa era su tribulación, no tener un hijo. Para nosotros son otras las tribulaciones. Pero ¿qué es lo que nos enseña el Señor ahí a través de Ana? Ella dice que lloró, oró, pero después se levantó, ¿verdad? Porque dejó toda su carga ahí a los pies del Señor. Sí, porque Elí le dice: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Después de que la había insultado, ¿verdad? Que primero le había dicho borracha. Pero el Señor espera eso, esa respuesta de nosotros, después de caminar tantos años en el Evangelio. Claro. Mire, yo tengo la dicha que el 24 de febrero del otro año yo cumplo 50 años de haberme convertido. ¡Qué bendición! Entonces yo le decía a mi hermana: yo quiero celebrar eso.
ese es mi mero cumpleaños. Sí, es cierto, es cuando nacimos a la vida eterna, ¿verdad? Sí, claro. sí, maravilloso. Entonces, hermana Albita, en todo proceso nosotros aprendemos. Y nosotros hemos aprendido muchísimo a depender del Señor. Y sabe que una de las cosas admirables de esta situación que yo vi es la fe de Joel. Amén. La fe, él nunca ha bajado en la fe. Amén. Nunca bajó. Y han habido situaciones difíciles, nos hemos encontrado con médicos que han dado diferentes opiniones. Y una de ellas fue la opinión de como él es jubilado, él está inscrito en el CAMIP. Entonces, pues yo lo llevo a las citas de aquí y de allá. Y en una de las citas que fuimos con una doctora, ella le dice, ¿y usted a qué viene conmigo? Pues fíjese que, porque él recuperó el habla. Él recuperó el habla, sí, hermana Albita, me estoy saltando muchas cosas, pero él recuperó el habla, recuperó totalmente el conocimiento. Bendito sea Dios. Sí, porque al principio él no podía ni hablar, ¿verdad? Uh-huh. Cuando ya, digamos que ya le quitaron todo, era muy poco lo que se le entendía, poco a poco, pues por supuesto, se le fue aclarando, sí, se le fue aclarando la voz, y ya le pudimos entender, porque en ese principio fue difícil, porque él me decía cosas, porque como él estaba todo, a mí en el San Juan de Dios me pidieron almohadas, porque él había que tenerlo atrancado uh-huh. con varias almohadas para darle vuelta, uh-huh. porque él se iba de una vez, claro. Como un bebé, uh-huh. así como usted ponía un bebé, así estaba él. Perdió totalmente la movilidad. Todo movimiento. Entonces, eso cambia nuestro carácter. Las enfermedades, eso sí es cierto, sí, pues. Cambia nuestro carácter en ciertos momentos, uh-huh. ¿verdad? Ay, sí. Entonces, y no le entendíamos, si se enojaba se ponía hasta rojo, pero conforme pues él ya fue hablando, la situación ya cambió y nosotros entendíamos eso, uh-huh. ¿verdad? Porque se imagina usted estar de un solo lado en el cuerpo, pues es se bien cansaba, molesto, claro. Pero él no perdió su fe, en ningún momento la ha perdido. Y le decía a esta doctora un día que fuimos, le dice, ¿y usted a qué viene? Pues fíjese que yo ya puedo caminar en andador, pero no tengo fuerza, porque él no tiene estabilidad para pararse solo. Uh-huh. Entonces yo quiero fuerza, y sus manos todavía, como fue lo primero que uh-huh. perdió, que afectó. Dice que es, la doctora dice, ¿verdad?, que lo último que él va a recuperar. Entonces él solo tiene un poquito de fuerza en estas dos manos, gracias a Dios. Ya come solo, porque a él lo alimentábamos. Fue un proceso. Entonces, verdaderamente fue un proceso duro. Como de un bebé, digamos, uh-huh, como uh-huh. de un bebé. Entonces, él quería, él siempre ha querido, ¿verdad?, pues mover sus manos y tener fuerza en sus piernas. Y esta doctora, él le dijo, mire, yo lo que quiero es que me den algo. Señor, medicina no hay. Porque eso sí lo sabemos, ¿verdad?, que para eso no hay medicina, lastimosamente, solo es terapia. Entonces él le dijo, mire, pues yo sé que aquí tienen aparatos que me pueden dar terapia. Señor, ¿cuándo usted le dio el Guillain-Barré? En octubre de 2019. ¿Y qué es lo que usted ya puede hacer? Pues ya tengo movilidad, ya como solo con estos 4 dedos, porque se agarra la cuchara o el tenedor, y camino en andador. ¿Y qué es lo que usted quiere? Y él le vuelve a repetir, bueno, pues yo no sé si a ustedes se lo dijeron o no, aquí no podemos hacer nada por usted, usted ya dio todo lo que tenía que dar, usted así se va a quedar. Sí, siempre encontramos desgraciadamente esos ángeles que del mal, ¿verdad? Que lejos de dar esperanza, vienen con palabras negativas de destrucción,
Qué tremendo, qué golpe pudo haber sentido él en su alma, ¿verdad? En su corazón y en su fe. Y entonces yo le digo, doctora, muchas gracias, le agradecemos mucho, Dios la bendiga, y ya me paré. Y entonces él le dice, bueno, muchas gracias, Dios la bendiga. Y nos dimos vuelta, nos salimos, y ahí en fisioterapia le van a dar un papel para que usted haga ejercicios en su casa, porque no quiso ni siquiera que él llegara ahí, porque él le dijo, mire, yo quisiera que usted haga ejercicio aquí. No, en su casa va a hacer usted los ejercicios, le vamos a dar una hoja. Está bien, doctora, muchas gracias. Yo suavizando la cosa porque yo lo vi a él que sí se molestó. Con toda razón. Con toda la razón. Y cuando salimos de ahí, me dice, ¿tú oíste todo lo que me dijo? Sí, le dije yo. ¿Y tú crees todo lo que ella dijo? No, le dije, el Señor tiene la última palabra. Pues qué bueno, me dijo, porque yo estoy confiando en el Señor. Gloria y el a Dios. Señor no deja media las cosas. Yo sé que Él me va a levantar. Y el día que Él me levante, yo voy a venir a testificarle a ella para que ella sepa de nuestro Dios. Ay, gloria a Dios. Y entonces por eso yo le digo, lo más admirable de todo eso, la fe que Él ha guardado. Claro. Porque no es fácil, hermana Albita, que a usted la bañen, que la vistan, que les cojan sobre la todo ropa, para un que varón, la peinen, ¿verdad? que la, sí, a él, que para lo un varón rasuren, que era es el sostén de su casa, pero él sí. de pasar a cuidarla a usted cuando le había dado el problema cerebral, de estar atento, ahora venir a ser él el que tenía que recibir el cuidado. Eso es muy deprimente para algunas personas, pero cuando nos llenamos del poder del Espíritu Santo y le permitimos al Señor que con su Espíritu nos infunda aliento, los salmos en esos momentos son tan importantes. ¿Por qué? Porque a través de los salmos nosotros podemos ver el camino del salmista, que no fue tan fácil, pero él para todo eso tenía una palabra y fueron los que quedaron escritos, ¿verdad? Para ahora alentarnos a nosotros. Ay, sí. Fíjese que cuando uno pasa todas estas situaciones, empieza a meditar en los salmos, como dice usted, y uno siempre anda diciendo la palabra, ¿verdad? Y uno lee que dice el salmo, pacientemente esperé en Jehová, pero ese pacientemente no es fácil, Dios ni santo. es de minutos, es de meses, Claro, de hasta días, años, de meses, ¿verdad? hasta de años, porque nosotros llevamos 4 años en esta lucha, ¿verdad? Estamos por cumplir los 4 años, Claro. pero seguimos en la lucha y seguimos parados en la fe. ¿Por qué? Porque la palabra dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. ¿Verdad? Entonces, las enfermedades no tienen por qué atemorizarnos, porque hemos estado creyendo en un Dios vivo, Amén. en un Dios todopoderoso. Y si Él permitió todo lo que pasamos, abrir las puertas de ese hospital, todo ese tratamiento, entonces el Señor no va a dejar a medias Por supuesto. esa obra, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, nosotros seguimos esperando en Él. Y a su tiempo, me encanta un cantito antiguo que hay de Sonia Milza, Romeo y Sonia Milza, pero ella canta, debo esperar, esperar, esperar en el Señor. A su tiempo Él me dirá qué hacer. A mí ese cantito ha marcado mi vida, dónde ir, qué decir a su tiempo. La forma, el tiempo, ahí sí que el cronómetro de Dios, el tiempo de Dios no es el nuestro. No es nuestro tiempo. Y fíjese que yo meditaba mucho en el hermano del pródigo, porque digamos todos hacemos énfasis en el hijo pródigo que se va, que malgasta y que hace micos y pericos, como decimos nosotros, ¿verdad? Con el dinero. Pero el hermano del pródigo estaba en la casa del padre. Pero ¿cómo estaba su corazón? Amargado, resentido, porque lo evidenció en el momento que llegó su hermano. Y entonces nosotros en estos momentos de la prueba y de la lucha, nosotros estamos en la casa del Padre. ¿Qué es lo que tenemos que manifestar? Gratitud siempre al Señor, porque el Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado.
Él sigue siendo nuestra fuerza, nuestro auxilio. Amén. En este momento de necesidad. Entonces, en ese momento de la prueba, de la lucha, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? ¿Cuál es el propósito de Dios? Amén. ¿Qué quiere enseñarnos? Y una de las cosas que yo veía es qué fruto estamos dando en ese momento. Porque como usted lo decía, no es fácil. Pero fíjese que yo primeramente me puse a pensar y se lo dije a Joel. Yo serví tantos años en Damas y hubo un tiempo que yo estuve coordinando cafetería, y usted sabe el trabajo duro de cafetería, sí. De estar viniendo a las 3 de la tarde a preparar todo, servir a los hermanos. Hay hermanos que protestan porque la comida no está bien servida, que porque el pan no está bien chorreado de frijol. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Entonces yo serví tantos años ahí y en el comedor de damas los miércoles tenía un miércoles al mes para servir. Entonces fíjese que el Señor trajo a mi memoria eso. Si yo serví tanto a los santos, ¿por qué no voy a servir en mi casa y con amor a mi esposo? Claro. Que él lo necesita ahorita. Entonces yo... Ay, Dios, en Hebreos lo vi hoy. En Hebreos estaba viendo yo que el Señor nos dice que veamos esas obras anteriores que hemos hecho para que sirvamos con amor ahora. Ahí nuestro hermano Gabriel nos va a buscar las obras, veamos las obras que hemos hecho con amor. En Hebreos, en Hebreos 10, me recuerdo que está, fíjese. 10, vamos a sí. por acá. Y fíjese que, bueno, buscar el propósito que el Señor tiene para nosotros en lo que estamos viviendo. Amén. Buscar agradarlo a Él. ¿Cómo lo vamos a agradar? Sirviendo bien, sirviendo con amor. Porque incluso el Señor dice que un vaso de agua que nosotros le demos a uno de sus pequeñitos va a ser recompensado por Él. Amén. ¿Cuál es la recompensa del Señor? La gratitud, la misericordia que tiene para nosotros. Y entonces yo siempre lo pensé en Él, ¿verdad? Bueno, Él ahora lo necesita. Entonces yo lo voy a hacer con amor. Y ahí es donde nosotros nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque hay pesos que nosotros traemos de los que no nos hemos despojado, pero en este compás, en este proceso, en estas vacaciones que nosotros tenemos, pues el Señor permite que nosotros meditemos en cómo hemos vivido, qué hemos hecho, qué estamos haciendo, qué fruto hemos dado y qué fruto estamos dando ahorita, qué es lo que se está evidenciando de nuestra alma para despojarnos en medio del horno. Porque un proceso de enfermedad tan difícil, habiendo atacado el sistema nervioso central, es un proceso muy, muy agobiante, Sandrita. Pero yo veo en usted a lo largo de su exposición, veo cómo usted fue definida en muchas cosas. Hermanos, tenemos que ser definidos, ¿verdad? Primero con lo de la casa, que la felicito, una gran, pero tremenda decisión que el Señor le dio sabiduría para no caer en ese lazo, porque deuda. Realmente así es, eso hubiera sido terrible. Sí. Y en segundo lugar, definirse a dar fruto en medio de la situación difícil, porque no es fácil estar pasando por una situación de enfermedad. Hermanos, no estamos diciendo aquí que no nos tenemos con usted el sentir de lo difícil que es pasar por un proceso de enfermedad. Es difícil, Sandrita. Se lloran lágrimas de verdad, de lo profundo del corazón, no lágrimas de cocodrilo. Llora desde lo profundo del corazón. Se aprende a morir en Dios y a entender que Él es Dios y que Él tiene el control, ¿verdad? Sí. Y se toma la decisión de dar fruto en medio de esta circunstancia. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto
para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sería esa? Sí, amén. Ahí está. Sí. Sí, aquí lo tenía. Ahí lo tenía. Ahí lo tenía, sí. Sí, es verdad. Entonces usted dijo, bueno, si yo serví, ahora me toca servir en mi casa. Y eso es algo bien importante, ¿verdad, Sandrita? Sí, tenemos que hacerlo con amor, hermana Alvita, con amor, ¿verdad? Porque el amor es la base de todo. Por supuesto. ¿Verdad? Si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, no hay nada, porque eso nos lo dice que Corintios 3. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, y también basados en ese amor, entonces nosotros vamos a dar el fruto del Espíritu. Y hermana, también usted habló de algo que yo quiero volver a enfatizar, porque usted habló del orgullo. Esas a veces a nosotros nos gustan, bueno, si la tuviera yo, vea, que bajarme de una camionetona de esas preciosas que hay, porque hay unas camionetas muy bonitas, ¿verdad? A bajarnos y lucir impecables y todo. Pero cuando el Señor permite que vayamos por este otro valle que no es fácil y nos lleva por este otro sendero, ahí van quemándose todas esas amarras, van cayéndose todas esas escamas, van cayéndose todas esas ataduras que muchas veces nos han tenido atrapados sin darnos cuenta. Y ahora viene una definición pero linda que yo he visto en ustedes, es que su esposo viene a la iglesia. Sí. ¿Verdad? Usted, yo bendigo la vida de su hermana Ilmita. Ella está pendiente. Tan linda Ilmita, ella la ayuda, ustedes ponen la silla porque uno lo ve, ¿verdad? Pero bajan, acomodan al hermano, entran. Eso es precioso porque él bien podría decir, no, yo no voy a la iglesia hasta que no esté bien recuperado, pero no, hermana, él viene a la iglesia. Es que su fe lo ha sostenido. Ese fue otro trato también, porque no es fácil. Él estaba de privilegio también aquí. Él tenía un privilegio, pues también, ¿verdad? Lo tuvo. Él estaba en conteo, ¿verdad? En conteo, sí. Entonces, cuando ya se abrió la iglesia, que empezó a pasar el COVID, entonces yo le dije, mira, vamos a ir a la iglesia. No, me dijo, anda tú, yo voy a esperar que el Señor me levante. Yo no voy a ir así. Bien le dijimos, si allá hasta atrás se siente un montón de hermanos en silla de ruedas y ahí nos vamos a quedar nosotros. No, me dijo, yo no voy a ir. Yo en silla de ruedas no voy a la iglesia. Cuando yo camine, yo voy a ir porque el Señor me va a levantar. Y entonces yo le dije, pero no vas a esperar hasta que el Señor te levante para ir. Y si tú no vas, yo no voy, le dije, entonces me quedo aquí. No, déjame aquí todo lo que yo necesito y te vas. Pero después, como el Señor a uno lo redarguye, ahí viene el redarguir del Espíritu Santo, sí. Entonces me dijo, voy a ir a la iglesia, dile a Ilma pues que nos lleve. Y entonces ahora ya, vamos a ir a la iglesia, sí, bendición. Vamos. Y entonces ya es aquella alegría, ¿verdad? De venir. Qué bendición, sí. En realidad, alegría. Usted habló de una palabra, trato, ¿verdad? Sí. Y a veces esas palabras nosotros quisiéramos quitarlas del diccionario evangélico, ¿saben por qué? Mi esposo es uno que se rehúsa mucho a ello porque él dice, no, es que el Señor no nos trata así, dice, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, pero yo creo que realmente lo que Dios permite es para que esas pequeñas zorras que están ahí se vayan desvaneciendo, ¿verdad? Y que nosotros vayamos entendiendo que dependemos, como usted dijo, totalmente del Señor, porque él tenía una inscripción en el Seguro Social, pero no le pudieron atender. Y mire, el Señor abrió las puertas y él fue a un hospital nacional, pero fue tratado con todo el amor y el cuidado que el Padre ya había definido que se le diera, porque tener la señorita el cuidado de ir a apartar la medicina, eso es algo precioso. Ay, sí, eso fue maravilloso, para mí fue maravilloso. Y que hasta nos pasó diciendo así, mire, aquí está la medicina. Ay, yo me quedé asombrada. Ay, bendito Dios. Dios la bendiga, le agradezco mucho, le dije. Pero así, asombrada totalmente.
Y pues ahí donde está la emergencia, donde ya tienen conectada toda la gente con todo lo que es, no hay más que solo médicos. Y ella me dijo, venga, le voy a dar 5 minutos para que venga a ver que ya le estamos aplicando la medicina. Y todavía me entró para que lo viera. ¡Qué bendición! Y fíjese que el Señor fue tan maravilloso que esa misma noche, a las 9 de la noche, ya le consiguieron cama en el intensivo. El Señor fue extremadamente maravilloso. Era su misericordia, es para siempre. Amén. Él es bueno. Amén. ¿Verdad? No nos cansamos de decir que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Amén, así es. La bondad de Dios no termina con nuestras vidas. Y Él como Padre que es, no nos va a dejar descuidados ahí, ¿verdad? Él va a tomar la responsabilidad como Padre que es para poder llevarnos. Y nuestro pastor tiene algunas frases que a veces son simpáticas, pero tienen mucha sabiduría. Y él habla de Moisés y dice, a Moisés se lo llevó el río, pero se lo llevó en canasta. Dice, aquí anda un mosquito, cuando hago así no van a pensar que estoy saludando, sino que hay un mosquito que me está molestando. Entonces, el Moisés fue llevado por un río impetuoso. Yo no creo, el Nilo no es tampoco un río ahí cualquiera, es un río muy grande. Pero el Señor permitió que tomaran cuidado de él para calafatear una cesta y todo, y ponerlo, y lo llevó porque tenía un propósito. Y eso es algo muy importante. Usted que está pasando por un momento difícil, yo que puedo estar pasando momentos difíciles, cada uno entendamos que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí, y eso es algo muy hermoso, Sandrita. Sí, así es. Fíjese que nosotros aprendemos de toda la palabra. Y pues para la audiencia, leemos tanto en Mateo 8, 23 al 27, como Jesús va en la barca con los discípulos y empieza a levantarse la gran tempestad. Y las tempestades ponen con más furor el mar. Con más furor el mar, y empiezan a levantarse las olas más alto de lo normal. Y a los discípulos se les olvida. Y cuando uno lo lee, dice, qué bárbaro los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué no se acordaron que iba el Señor? ¿Verdad? Porque que había dicho, vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Y que los propósitos los cumple. Entonces, cuando uno lee la palabra, la ve tan fácil y juzga y condena y emite juicio y hace todo. Sí, somos tremendos. ¿Verdad? Es fácil. Pero, hermana Elvita, qué maravilloso es descubrir eso en la palabra para nuestra vida cuando nosotros lo estamos viviendo. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque esto está bien tipificado para nuestra vida en el momento de la tribulación, cuando las olas se levantan alto y que nos quieren ahogar, ¿verdad? Porque los afanes de la vida nos ahogan si nosotros nos dejamos, claro. si no nos refugiamos en el Señor. Entonces debemos aprender nosotros a refugiarnos en el Señor para que el afán y la ansiedad de la vida no ahoguen nuestra fe, no ahoguen nuestra esperanza en Dios, no ahoguen la palabra que tenemos dentro, porque en nosotros hay como un panal donde está guardada toda la palabra, y ese momento de enfermedad, de tribulación, de prueba, de escasez económica, de lo que venga, de lo que sea, es donde nosotros debemos echar mano de la palabra, hermano. Fíjese que nosotros en ese tiempo que tuvimos de COVID y de encierro, para nosotros fue un tiempo bien lindo, porque yo ni sentí el tiempo ahí con Joel, porque fue un tiempo en el que yo estuve sentada en la orilla de la cama muchos meses, pero fíjese que no lo sentí porque una enfermera nos prestó todos los DVDs de la serie de Moisés y los 10 mandamientos, y entonces le estuvimos viendo y estuvimos yéndonos a la palabra, a leer la palabra. Entonces nos estuvimos alimentando muy bien, hermana, y vimos cómo la palabra la seguimos viviendo, porque la palabra es
es eterna. Amén. En Dios y en nosotros. Así es. ¿Verdad? Es un eterno presente. Amén. Así es un eterno presente la palabra. Y nosotros empezamos a alimentarnos mucho, ver cómo Dios, así como Dios sostuvo a ese pueblo, así nos sostiene a nosotros ahora también. Así es. Y bueno, Joel tenía un trabajo y un sueldo en la misma oficina donde yo estaba, con un sueldo también. Entonces, pero fíjese, hermana Elvita, que yo en ningún momento, fíjese que yo era muy, ¿qué le dijera yo? Muy aprensiva con mi gasto, viendo si cuánto me quedaba y cuántos días del mes. Pero en ese tiempo, cuando vino todo esto, lo que a mí menos me preocupó, mi gasto, de qué voy a vivir, de qué voy a comer. Y el Señor fue tan maravilloso, y ha sido tan maravilloso hasta el día de hoy. Amén. Porque nos sigue vistiendo, nos sigue calzando, nos sigue dando alimento, no nos ha hecho falta nada. Entonces vemos la provisión de Él. Él tiene cuidado completo de nuestra vida. No debemos quejarnos, no debemos protestar. Por eso le decía, aprende uno de la palabra, porque vimos cómo el pueblo, teniendo alimento, se queja, ¿verdad? Y yo hasta aquí le puedo decir que no nos ha hecho falta nada, pero yo soy feliz con un plato de frijoles con arroz, crema y queso de almuerzo. Delicioso. Para mí eso es una delicia. Totalmente. No sé a cuánto se les va a hacer agua a mí boca. Ya se me hizo. Pero, hermana Elvita, no nos ha hecho falta nada. Dependimos del Señor. Y fíjese que además de eso, nosotros tenemos el testimonio que un empresario nos llamó para que, bueno, a través de la secretaria nos llamó para preguntar cuánto gastábamos en el mes de terapias y cuánto de enfermeras, porque yo tuve necesidad de tener enfermera 2 meses. Y entonces yo le saqué la cuenta. Entonces dijo, ese mes yo se los voy a dar. Ay, qué bendición. Y entonces, dígame usted, ¿cómo no va a tener uno gratitud con el Señor si tiene ese cuidado? Porque Joel tuvo terapia intensiva de lunes a domingo, por varios meses, casi por un año. Aún en Semana Santa de ese siguiente año, 2020, el fisioterapeuta llegaba, porque como él trabaja también en un CAMIP, él tenía un documento que lo amparaba para andar en la calle. Entonces, Joel nunca dejó de recibir las terapias. Tuvo ese cuidado el Señor de que nos habían recomendado a él, fíjese. Entonces, pues fue maravilloso. De veras ha sido un tiempo muy maravilloso, de una vivencia con el Señor muy linda. Ha sido bien dura, ha sido difícil, hemos derramado lágrimas, hemos pasado por muchas circunstancias. No sabemos de dónde, de atrás de la familia de Joel, quién sea diabético, porque sus papás, toda su familia es muy sana, pero fíjese que él cayó en diabetes. Es por los esteroides y todo el tratamiento viene a crear ese desorden. Ya no es una diabetes que se haya heredado, sino que es muchas veces es transitoria, pero otras veces no, pero es por los esteroides, Sandrita, sí, por todo ese medicamento que viene a entrar. Eso genera ya un problema en páncreas, ¿verdad? Sí. Entonces él también enfrentó diabetes. Entonces pues todavía recibe medicamentos. Y entonces yo me volví enfermera, porque ahora me toca inyectarlo, ¿verdad? Porque ¿cómo va a poder él hacer? Claro. Entonces, cosas que uno nunca se ha imaginado, el Señor lo capacita a uno y lo ayuda para enfrentar aún esas situaciones que uno cree imposibles de poder sobrellevar. Es lo que decía al principio del programa yo, ¿verdad? Nosotros, si nos hubieran preguntado, hermana Sandra, ¿usted quiere pasar por...? No,
reprenda, hubiéramos dicho, ¿verdad? En léxico Sí. cristiano. Mire, y si le digo que su esposo va a estar grave, no, o sea, nos hubiéramos... Pero el Señor permite que pasemos y Él se encarga de llevarnos de la mano, ¿verdad? Sí. Y yo le iba, mire, era la pregunta que tenía, dependencia económica 2019 a 2023, y usted ya lo respondió, ¿verdad? Hasta aquí no les ha hecho falta nada, pero ¿saben qué veo yo? El servicio al Señor. Por eso es que nosotros debemos servir al Señor. ¿Cuántos años, usted lo mencionó, con damas, con cafetería, dejando su casa, la comodidad de la casita, viniéndose a servir, entregando lo mejor de usted? Pero el Señor no se queda con nada. No. Eso estaba siendo abonado. Y no estoy diciendo con esto que sirvamos con ese interés, ¿verdad? No, pero estoy diciendo que sirvamos al Señor porque el Señor retribuye y retribuye bien. ¿Qué es lo que dice Hebreos 10? ¿Verdad? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. ¿Verdad? Claro. Porque yo en aquel tiempo pues serví por amor al Señor. Claro. ¿Verdad? Y ahí, aunque un hermano viniera a decir, mire, ese pan está feo, porque mire que esto no está caliente. Usted no le iba a contestar, pues entonces no se lo coma. Usted veía que se cambiara y todo lo demás. Sí, de igual forma, cuando ya fue en el campo de lo íntimo, en su casa, ahí usted tuvo que hacer su especialización, porque el Señor bendito le permitió servir y le permite servir a hermano Joel con todo el amor, el respeto y toda la dedicación que se requiere como un santo que él es también, porque está usted sirviendo al cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, sí, ¿verdad? Sí, es un hermano en la fe, ¿verdad? Y es un hombre temeroso de Dios que... Claro. Mire, gracias al Señor, pues nosotros nos casamos ya siendo cristianos, ¿verdad? Ya éramos cristianos. El hermano Otto nos bendijo ese día, entonces pues yo no le puedo decir, mire, yo he estado caída o estuve caída, esa palabra a mí no me cabe, no la tengo yo en mi diccionario y creo que no debe estar en el diccionario ni en el vocabulario de ningún cristiano. Amén. ¿Verdad? Sino mantenernos firmes, porque a eso nos manda el Señor, ¿verdad? Que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, el Señor quiere un esfuerzo de nosotros. Sí, amén. El Señor quiere eso, definición. Y hermanos, de verdad, ver esas series, Sandrita, como lo que usted mencionó, le permite a uno ver muchas actitudes y decir, Padre, líbrame. La murmuración, el blasfemar a Dios, el atribuirle despropósito, el amargarnos, todas esas tentaciones están ahí a diario, pero nosotros definimos en el nombre de Jesús que nosotros sabemos que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Amén. ¿Verdad? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquí tengo varios saludos y quiero leer uno. Hermana Flori Calderón dice, envío un saludo cariñoso a hermana Sandrita y a mi persona, muchas gracias, de Flori de Cabrera. Les ruego sus oraciones en mi recuperación, ya que le operaron su cadera. Ella está en New Jersey. Vamos a tomar nota, hermano Gaby, también, para que estemos orando por hermana Flori Calderón de Cabrera. Flori de Cabrera. ¿Usted le quiere mandar saludos ahí? Sí, hermana Flori, qué gusto saber de usted, y siga confiando en el Señor, esperando en Él, porque el Señor va a perfeccionar la obra en su cadera, en su cuerpo. Me alegra mucho saber que esté allá con su hija. Qué bueno saber de usted. Un saludo, un fuerte abrazo. Qué bendición, ¿verdad? Que la radio pueda unirnos.
que podamos seguir a pesar de que geográficamente estemos separados. Yo le decía a Sandrita, le voy a avisar a Olguita, ¿verdad? Porque hemos trabajado juntas, hemos estado apoyándonos en diversas actividades y es una bendición saber que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hoy es 30 de junio, fue lo primero que platicamos con Sandrita, 30 de junio, ya terminamos el sexto mes del año, pero el Señor no ha faltado con su provisión y su gran misericordia. Eso es algo muy, muy especial. Ani de Trejo, también bendecimos tu vida. Linda. Y hablemosle a Ani con mucho amor. Ay, linda Ani, amada, qué bueno saber de ti y nos alegramos mucho que ya te estés recuperando. El Señor te bendiga y siga fortaleciendo tu salud. Un abrazo. Amén. Sí, Ani, te amamos. Y acá también Gabrielito está atento a que te recuperes para que puedas seguir siendo de bendición, hermana, para todos los hermanos y hermanas de mi alma. Tiene sed de Dios. Así es que oramos por tu vida y le pedimos al Señor que pronto puedas estar de vuelta con nosotros. Acá también, bueno, tenemos muchísimos reportes. Hermana Blanquita de Morán, que es una fiel oyente, nuestra hermana Chiqui Corona también, ¿verdad? Y muchos otros hermanos que están ahí. Hermano Manuel Say, qué gusto volver a encontrarlo por acá, hermano, una bendición. Él es un Taylor en toda la expresión de la palabra, así es que qué bendición, hermano Meme. Mi preciosa sobrina Gestel también está atenta ahí, Sofía García, Wilson Noriega. Tenemos una bonita cantidad de hermanos. Por cuestión de tiempo solo estoy tratando de leer los que tienen peticiones. Amén. Qué testimonio tan poderoso, dice hermana Brenda Samayoa. Y ella también creo que fue quien dice que le ama los frijolitos rojos recién hechos de la cafetería. Vamos a pedir que a hermana Leslie que ponga ahí estelares y entonces que vengan. Recuerdo también a Cristi de Torres, que preparaba aquel delicioso pollo en curry. Ella ya está con el Señor. Y qué lindo es saber, Sandrita, que este transitar un día va a terminar. Sí. Y aunque haya lágrimas como en los aeropuertos, pero es solo un leve dormir, porque vamos a tener un eterno despertar. Y yo quiero dejarle todavía un tiempo si usted tiene algunas citas que quiera compartir. Pues yo lo que le quiero decir a las hermanas es que aprendamos a dar gracias al Señor, cualquiera que sea nuestra situación. Amén. Porque el Señor tiene control de nuestras vidas, nos tiene en la palma de su mano. Amén. Y ahí estamos seguras. Así es. Estamos en la palma de la mano del Señor y esculpidas. Dice que nos tiene esculpidas en la palma, esculpidos también, porque no solo a las mujeres, es a todos, ¿verdad? Nos tiene esculpidos ahí. Eso nadie lo puede borrar, es como las huellas, ¿verdad? Amén. Entonces, recibamos consuelo, recibamos esperanza, pero sobre todas las cosas también seamos nosotros definidos para dar gracias, para levantar altar, para mantenernos firmes en la fe, para dar ese servicio a los santos en todas las ocasiones que el Señor lo permita, y también para poder darlo en nuestra casa, que es el ministerio primario. ¿Usted recuerda del hermano Otto que decía, ahí tenían las diaconicitas y a los diaconitos? ¿Se recuerda? Sí. Ahí a ellos enséñeles, denles escuela dominical. Sí. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a orar por hermano Joel, vamos a darle gracias a Dios por la vida de él, por su vida, Sandrita, por su hermana Ilma, que ha sido también un pilar, por sus hijos, ¿verdad? Y por todos aquellos que están atravesando momentos difíciles, pero que sabemos que estos, así como tienen un inicio, tienen un final, y el Señor es el que se glorifica en todo, porque aquí lo que habemos es pueblo de Dios marcado por el Espíritu Santo de Dios, y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de mi hermana Sandrita, que por mucho tiempo, Señor, ha servido a los santos acá en el IMSS Central,
y hoy, Padre, tú la tienes sirviendo en su casa. Te doy gracias por su esposo, Señor, gracias por mi hermano Joel, gracias por su ejemplo, gracias, Padre, por la bendición que tenemos, Señor Jesús, de poder ver, contemplar, Señor, la obra tuya en la vida de él. Gracias también en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tú les has proveído, Señor, porque tú les has dado hasta hoy, Señor, y no vas a faltar. Te pido por todos aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles, Señor, por todos aquellos, Padre Celestial, que están atravesando desiertos, túneles, Señor, senderos que son muchas veces difíciles, son espinosos. Pero hoy les decimos en el nombre de Jesús que Jehová es su pastor y que nada les va a faltar. Que aunque pasemos por valle de sombra o de muerte, su vara y su cayado nos van a infundir aliento, y que oportunamente Él va a aderezar una mesa, Él va a servir una mesa para cada uno de ustedes en presencia de sus angustiadores. Todos aquellos espíritus que vienen, Señor, a querer derribarnos cuando estamos pasando por procesos difíciles, son reprendidos en el nombre de Jesús. Todos aquellos que se levantan, Padre, diciendo, ¿dónde está tu Dios? Diciendo, ve, el que servía a Dios ahora cómo está. Ellos mismos van a quebrantarse, porque sabemos que tu palabra dice que toda rodilla se doblará. Y cuando se levanta el altar de agradecimiento en medio de la situación difícil, Señor, ahí es cuando muchos verán y temerán y comprenderán que Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Bendigo a tu hija, Señor, bendigo a Ilmita, su hermana, bendigo a sus hijos, Padre, y que en el nombre de Jesús cada uno recibamos hoy la porción de fortaleza que tenemos en nuestra vida de parte tuya. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Sandrita, muchas gracias por haber apartado el tiempo. Gracias para su esposo también por permitirle estar acá con nosotros. Envíale saludos ahí para que cuando él vea el programa, gracias, él pueda pues también sentir la bendición de la mujer idónea que el Señor le ha regalado. Muchas gracias. Bueno, Joel, creo que tú has estado pendiente de este programa. Amén. Y te saludo, yo deseo que el Señor siga guardando tu fe como lo ha hecho hasta ahora. El Señor te bendiga y te amo. Amén. Bueno, pues gracias, Sandrita linda, que Dios le bendiga. Gracias a Gaby por siempre estar en controles y a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este diálogo del último viernes de junio. En julio estamos ya con la ayuda del Señor, listos para iniciar una serie de temas con hermano Willy Robles, así es que le invitamos a estar pendiente del programa. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones, hermanos. Te invitamos a participar en nuestro próximo diálogo para seguir creciendo juntos en conocimiento y sabiduría.